Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo 4. En la anterior clase habíamos visto lo que es rango y desviación media. Les envié un video donde se tiene la varianza y la desviación estándar. Ya, ojalá lo hayan visto, porque ahora vamos a continuar. Lo que nos corresponde ver, en este caso, es el coeficiente de variación. Que vayan haciendo su formulario, jóvenes, para que tengan a la mano todas las fórmulas que vayan a necesitar para el día del examen. El coeficiente de variación se designan con las letras CB. Por lo tanto, CB significa coeficiente de variación. Este coeficiente de variación mide la dispersión relativa de los datos de dos grupos o más. ¿Ya? Cuando tenemos diferentes grupos o tenemos grupos con diferentes características y queremos saber en qué característica ese grupo tiene mayor variabilidad o mayor variación o mayor dispersión de sus datos, se usa este coeficiente, ¿no? El coeficiente de variación, por lo tanto, mide, nos dicen, la dispersión es relativa de los datos. La utilidad de este coeficiente se da mayormente cuando se usa el CB, el coeficiente de variación, para saber qué grupo de dispersión o qué grupo tiene mayor dispersión. O sea, estoy hablando de dos grupos, por ejemplo, ¿no? De dos grupos de datos. No es tan útil cuando solo se tiene un grupo de datos, ¿no? No es tan útil, pero se puede usar, ¿no? Podemos usar el coeficiente de variación si tenemos solamente un grupo de datos o una característica de datos. Pero lo recomendable es cuando se tienen dos grupos, por lo menos. La fórmula. De acuerdo a los símbolos que vayamos a usar, ustedes ya tienen que ubicarse si se trata de muestra o de población. Esto se ha visto en el video, ya, los símbolos. Y tengo esto, por ejemplo, ¿no? Me dan esta fórmula, o también puedo tener esta otra. Si observamos, ambas fórmulas son coeficiente de variación, y se basan en lo mismo, es decir, desviación estándar promedio, desviación estándar promedio. Ambas multiplicadas por 100, porque la unidad de este coeficiente es en porcentaje. Por esa razón puedo comparar grupos diferentes, ¿no? Porque no tengo unidades acá específicas. Al multiplicar por 100, la unidad que tiene esta
Este coeficiente es en porcentaje. Les decía que desviación estándar, promedio, desviación estándar, promedio. ¿Cuál es cuál? De acuerdo a los símbolos, estos son los parámetros, se dice. Por lo tanto, estos símbolos corresponden a la población. Esta fórmula va a ser para población. Se usa para población y esta otra se usa para muestra. Ya, desviación estándar poblacional sobre promedio poblacional. En cambio acá S es desviación estándar muestral sobre el promedio muestral o el promedio de la muestra. Hacemos un ejemplo que dice lo siguiente. Una población de estudiantes tienen una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16 centímetros. El mismo grupo tiene un peso medio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14 kilogramos. ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? Esa es la pregunta. ¿Ya? Otra vez, una población de estudiantes tiene una estatura media de 160 centímetros con una desviación. A su vez, este grupo tiene un peso promedio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14. ¿Cuál de las dos características presenta mayor variabilidad relativa? ¿No? Nos están preguntando. O sea, tenemos que calcular el coeficiente de variación. Tenemos dos características. Tenemos estatura y peso. Eso nos dan esos datos. Pero al inicio del enunciado dice una población de estudiantes. Eso significa que mi fórmula va a ser esta que voy a usar, ¿no? Porque habla de población. Si no dijera población, entonces estaría trabajando con muestra. Como voy a trabajar con población, los símbolos que voy a usar son los siguientes. Les decía, está hablando de estatura y está hablando de peso. Y el símbolo del promedio vamos a poner una E y una E. También datos de promedio y desviación estándar. Peso. Tengo 4 datos en realidad en el enunciado. La estatura promedio 100 centímetros. La desviación estándar 16. En relación al peso, promedio es 70 kilogramos y su desviación estándar 14. Ya nos dan esos datos para hacer el cálculo respectivo. Queremos saber cuál de las dos características es más variable, es decir, la estatura o peso. Eso es lo que se quiere saber de este grupo de estudiantes. Vamos, el coeficiente de variación para la estatura, entonces reemplazando datos, es 16 sobre 160. Hacemos operaciones y esto me va a dar multiplicando obviamente porque tengo que tener en porcentaje, me va a dar 0,1%. Esto es 10% de la estatura. Mismo procedimiento para el peso. 14 sobre 70%
ahí me va a dar 0,2, 0,2%, y el peso multiplicado por 100 me va a dar 20%. Entonces ya tengo los resultados. Coeficiente de variación para la estructura, 10%. Coeficiente de variación para el peso, 20%. Lo que se hace ahora es observar cuál de los dos resultados es mayor. En este caso, de la variable peso el resultado es mayor, y se dice que el peso del grupo de estudiantes tiene mayor variabilidad relativa en comparación a la estatura, ¿no? Esa sería la conclusión, o si quieren, la interpretación, ¿no? El peso de un grupo de estudiantes tiene mayor variabilidad relativa en relación a su estatura. Estamos diciendo que los datos del peso varían más en comparación a su estatura. Ya, eso es, en conclusión, el resultado del coeficiente de variación. Ya, ahora, también tenemos otro tipo de coeficientes acá en este capítulo que se utiliza en estadística. Pasamos al coeficiente de sesgo. Pasamos al coeficiente de sesgo. Se designa con las letras CS. Coeficiente de sesgo. También otros autores denominan a este coeficiente como coeficiente de asimetría, ¿no? También lo van a encontrar con ese nombre en alguna página de internet. Eso mide o nos indica si los datos son simétricos o asimétricos. Otra vez, el coeficiente de sesgo nos dice o nos indica si los datos forman de acuerdo al resultado. Entonces podemos tener una idea de cómo es la curva que forman los datos, ¿no? Si es simétrico o asimétrico, ¿no? Eso es lo que nos dice este coeficiente. Vamos a dar los parámetros para su interpretación primero, y luego damos la fórmula y elegimos. Nos dicen lo siguiente. El coeficiente de sesgo es igual a 0. O sea, si el resultado de su fórmula al final da un 0, eso significa que los datos forman un curva simétrica. Nos da 0. O si nos da de 0, 0, 1, dice que es ligeramente sesgado. Enseguida vamos a ver el gráfico para entender. Ligeramente sesgado, o si el resultado de 0,11 a 0,30 en este caso es moderadamente sesgado, y va de 0,31 a 1, es marcadamente sesgado. Entonces nos dan estas cuatro
posibilidades en relación al resultado. Em, Eso significa lo siguiente. Cuando uno obtiene el resultado del sesgo, acostumbra a hacer el gráfico, obviamente a mano, ¿verdad? De acuerdo al resultado que uno vaya a tener, ¿no? En este caso, cuando hablamos de simétrico, significa que nuestros datos forman una curva normal, es decir, cuando uno grafica los datos, dice que tiene forma de campana, ¿no? Eso significa simétrica. En este caso, esta curva es simétrica, porque tiene forma de campana. La parte central un poquito más elevado y los datos van subiendo poco a poco, llegan a lo máximo y van bajando. Eso es simétrico, en el primer caso. Todo lo demás, todo esto es asimétrico. Asimétrico. Entonces, se suelen dar estos tres casos. Tengo la curva, que puede ser de esa manera, o puede ser de esta otra manera, ¿no? Entonces, esto es, acá se dice que tiene un sesgo negativo, y en este otro caso, un sesgo positivo. Ambos son asimétricos. Asimétrico, asimétrico. Ahora, ¿por qué hay esto de negativo? Porque el resultado del sesgo es coeficiente. Aquí estamos viendo todo positivo, pero también pueden ser valores negativos, ¿no? De acuerdo a la fórmula que enseguida vamos a ver, estos resultados pueden ser negativos, ¿no? Igual la interpretación va de la misma manera, solamente que el gráfico va a estar cargado, miren, hacia este lado. Cuando esto es positivo, entonces los datos vienen cargados hacia este otro lado, ¿no? Nos damos cuenta de la diferencia. Simétrico o simétrica, forma de campana. En cambio, el asimétrico sí tiene una parte más elevada, pero está más cargado hacia este lado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con este otro lado, más cargado hacia este lado. Ahora se dice acá ligeramente, ¿no? Porque está un poco elevado. Moderadamente va a estar un poco más elevado y marcadamente ya va a estar muy elevado. Va a venir, pero lo va a ir subiendo y en esta parte se va a elevar mucho y va a ser así. Lo mismo este lado, ¿no? Esto está ligeramente, luego moderadamente un poco más elevado, marcadamente mucho más elevado, ¿no? Y va a ser así. Eso es lo que significa esta parte, ¿ya? Entonces, cuando uno hace el ejercicio, termina, busca la conclusión, ¿no? ¿Es simétrico o asimétrico? Dependiendo de los resultados, negativo o positivo. Entonces, es simétrico, es una campana y se dice, los datos forman una curva simétrica. O, si da uno de estos dos, positivo o negativo, los datos forman una curva asimétrica, cargados ya sea a la derecha o a la izquierda. Y se hace la curva, ¿no? De esa manera se hace la interpretación y en el caso del sesgo. Hagamos un ejemplo. Antes, la fórmula, perdón. Anotemos la fórmula para hacer el ejemplo. El coeficiente de sesgo, por este lado la fórmula, coeficiente de sesgo es igual a la sumatoria de x sub i menos x barra todo al cubo
por F sub I dividido N, y todo esto es el. Ya, esa es la forma. Acá tenemos esta línea de división, la más larga, que es igual, ¿no? Coeficiente de sesgo. Vamos a aclarar para que no haya dudas y no haya confusión. X sub I, este coeficiente lo vamos, este y el siguiente coeficiente lo vamos a trabajar solo para datos agrupados. Entonces, si son datos agrupados, X sub I, acá es el punto medio o marca de clase. Punto medio o marca de clase, X sub I. Luego, X barra, no tienen que olvidarse, X barra es el promedio, media o media aritmética. F sub I, frecuencia absoluta. N, que ya sabemos, N, total de datos. S, esta medida se ha visto en el video. S es la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces ya tengo la fórmula. Ahora, ¿por qué puede ser el resultado negativo? Porque esta diferencia está elevado al cubo. Si acá el resultado es negativo y se eleva al cubo, el resultado sigue siendo negativo, ¿no es cierto? Ahí no se van a confundir. Todo valor negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo. Entonces, por esa razón, en ese sesgo se puede hablar de datos negativos. Al final puede haber un resultado negativo. Ya hacemos el ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dicen lo siguiente. Los siguientes datos corresponden a la estatura de un grupo de estudiantes. Entonces vamos a trabajar ahora con la estatura. Y ya saben, por cuestión de tiempo, nos dan los siguientes datos para trabajar. Y nos dan, por ejemplo, estos datos. No nos dan todo el conjunto de datos porque tendríamos que estar ordenando los límites superiores. Esto no son clases, las clases, ¿no? ¿Qué nombre correspondería acá? Esto ya tenemos que saber. Viendo los datos, ya tendríamos que saber de qué se trata esta columna. También nos dan los FI, es decir, la frecuencia absoluta. Y sumamos estos datos, me va a dar 40. Ya, eso es lo único que nos dan para calcular el sesgo. ¿No? Nos dicen calcular el sesgo y se tienen estos datos. Si observamos, estos datos corresponden al LBC, límites verdaderos de clase. Nos están dando esos datos. Observo mi fórmula que necesito para calcular el sesgo. Necesito X sub I, tengo X sub I, no tengo X sub I. Me piden X sub I, observo no hay X sub I. Lo primero que tengo que hacer es los X sub I. X sub I, si ya tengo las clases o los límites verdaderos de clase, puedo sacar el X sub I, ¿cierto? Sumo, divido. Sumo, vamos sumando y vamos dividiendo entre 2. Ahí me va a dar los siguientes datos.
haciendo las operaciones respectivas, me dan los siguientes datos. No voy sumando y dividiendo entre 2. Esto, como les digo, ya tienen que saber ustedes. X sub y. Ya tengo X sub y. Luego necesito X barra. X barra es el promedio. No tengo el promedio. Por lo tanto, debo calcular el promedio. Me recuerdo, para datos agrupados, el promedio es X sub y por F sub y. Tengo que hacer esa columna para poder tener el promedio. Voy multiplicando X sub y por F sub y. Voy multiplicando estas dos columnas, ¿no? Vamos multiplicando, esperando que estén algunos con calculadora para verificarlo. Si hay algún error, me dicen, por favor. Se van tomando esas dos columnas y se va multiplicando. Vamos haciendo paso a paso los datos. Ya tengo X sub y por F sub y. Lo que tengo que hacer es sumar estos datos. Sumamos y me va a dar 6.500. Una vez que ya tengo esta multiplicación, puedo calcular, puedo tener el promedio. El promedio X barra, entonces, es igual a esta multiplicación. 6.580 dividido N. N total de 40. Por lo tanto, hago esa división y me da 164,5. Centímetros, porque estoy hablando de estatura, ¿no? Más de 100. Ya tengo X barra. Ya tengo X barra. FI tengo acá. N también tengo total de datos. S. S dijimos que es desviación estándar. Desviación estándar está en el video. Ahí tienen la fórmula. Y lo que dice la fórmula para la desviación estándar es que primero calculo la varianza. Primero hago la varianza y luego hago la desviación estándar. Para la varianza, por lo tanto, necesito X sub y menos X barra. Tengo que hacer ahora al cuadrado. No se olviden que todo lo negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo, ¿no? Entonces hacemos eso. Cada uno de los datos vamos elevando al cuadrado, 13,5 al cuadrado, y me va a dar este dato. Cada uno de los datos voy elevando al cuadrado. Y todo, ya observamos, todo se vuelve, en este caso, positivo. Esto estoy haciendo para calcular la desviación estándar. Lo que primero debo hacer es calcular la varianza, y luego tener la desviación estándar. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, la fórmula es la siguiente. Lo que estoy haciendo es esto. La varianza es igual a la suma de todo X sub y menos X base al cuadrado por F sub y dividido N menos 1. Esta fórmula estoy aplicando, o quiero saber. Ya estoy en esta parte, cuadrado, me falta por F sub y. X sub y menos X barra al cuadrado por F sub y. Esta es la última columna que debo hacer para la
desviación. Este resultado, que es esto, lo tengo que multiplicar por f sub i. Esto por 2, esto por 4, cada uno por su fi. En este caso voy a obtener los siguientes resultados. Vamos multiplicando. Me da los siguientes resultados. Espero que luego ustedes trabajen para que obtengan lo mismo. Eh, 211,25 y 521. Ya tengo esta columna. ¿Qué me dice la fórmula? Sumar. Sumo todo esto. Y me da 1560. Ya tengo ese resultado. Ahora puedo reemplazar en la fórmula. S al cuadrado, varianza, es igual. Todo el numerador es esto. 1560 dividido. N menos 1. N es 40. Menos 1, 39. Porque estoy restando. Esta fórmula es para muestra. Por eso. Hacemos la división respectiva. 1560 dividido 39 me da 40. Pero esto es varianza. Yo no quiero varianza, quiero desviación. Saco la raíz de 40. 40, la raíz es 632. Pues ya tengo S. S es 632. Para mi fórmula ya tengo la varianza. Ahora recién aplico la fórmula de coeficiente de sesgo. Ya voy a borrar esta fórmula para colocar la fórmula del coeficiente de sesgo que me están pidiendo para calcular. Nuevamente colocamos la fórmula, coeficiente de sesgo, sumatorio de x sub i menos x barra al cubo por f sub i dividido n, y todo esto dividido s al cubo. Este es el coeficiente de sesgo. Eso es lo que estoy queriendo calcular. Coeficiente de sesgo. Ya tengo S, es decir, acá. Ahora recién hago lo que dice la forma. Tengo que tomar cada dato, restarlo de promedio y elevarlo al cubo. Ya tengo esta diferencia. Si se ubican, ya hice la resta. Ahora, esta resta dice elevarlo al cubo. La resta lo voy a elevar al cubo. Eso es lo que tengo que hacer. Esta diferencia lo voy a elevar al cubo. Y todo lo negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo. Por lo tanto, voy a tener 3 valores negativos acá, ¿no? Para no olvidarme de nosotros. Y voy haciendo estas operaciones, me da 2460,38 en el primer caso, 614,12, 42,38, hasta ahí los negativos. Luego ya tengo los positivos, 3,38, 274,62 y 1520,88. Ya. Luego, ya tengo esta parte. Lo tengo que multiplicar por f sub i. X sub i menos x barra al cubo por f sub i. Tengo que hacer esa columna. Y luego hacer la suma. Voy tomando estos datos y multiplicamos por f sub i. Nuevamente, para no olvidarme, tengo 3 negativos. No tengo que olvidar eso. Hago la multiplicación.
Tengo los siguientes datos. Todo es calculadora. No tiene que confundirse algunos datos. No, en muchos casos los datos son valores grandes, como en este caso. Y la idea no es no confundir. Ya tengo la multiplicación, ahora hago la sumatoria. Sumo estos datos, me va a dar. Ojo, aquí tengo negativos, tienen que sumar los negativos con el signo negativo al final, suman los positivos con el signo positivo y hacen la cesta. Y me da menos 344,9. Ya tengo todo esto y aplico la forma. Aplico coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo es igual. Todo el numerador arriba es menos 344,98. Todo esto dividido entre n es 40. Y todo esto lo divido entre s al cubo. S es 6,32. Y todo eso al cubo. Haciendo operaciones, esto nos da menos 0,034. Eso significa que estamos en la interpretación, como el caso del ligeramente sesgado, ¿no? Nuestro resultado es negativo y es ligeramente sesgado. Eso en cuanto al sesgo. El último coeficiente es el coeficiente de kurtosis, que se designa con una K. Ya en este coeficiente, la fórmula es muy parecida, solo cambia las potencias. Elevado a la 4. ¿Ya? En este caso, todo es positivo.